estudiantes, al menos que están en quinto semestre y no han escuchado de cálculos. Estos cálculos formales son como las máquinas de Turing que estamos viendo, son modelos formales para la programación tradicional, eh, secuencial. Estos cálculos son los mismos modelos, pero para concurrencia, para cosas que se hacen simultáneamente. ¿Ya? Correcto. Ya. Sí, tenemos así, pues aquí el ejemplo, pero básicamente imagínense que se llaman cálculos o álgebras porque funcionan como el álgebra. Hay una operación que es la operación de ejecutar un proceso en paralelo con otro, aparece pues en todos los cálculos, y otra es la operación de que o se ejecuta un proceso o se ejecuta el otro. Y esas pueden, hay varias formas de hacerla. Y también hay operaciones que son enviar información, recibir información. Con ese tipo de operaciones uno puede hacer un cálculo y puede hacer reducción de las expresiones, puede razonar sobre una expresión, puede probar propiedades, puede simular. Tiene varias aplicaciones. Entonces, en esta versión, lo que sucede es que uno supone que cuando se hace una acción, hay unas variables de distribución exponencial, que son una distribución de probabilidad exponencial, y esas variables determinan la duración promedio de estas variables estocásticas, determinan la duración promedio de esa acción. Entonces se trabaja todo sobre tiempo continuo. Por ejemplo, el cálculo pi tiene una extensión de tiempo continuo de este tipo de estocástico y se ha utilizado para modelar sistemas bioquímicos. El cálculo CSS también tiene una extensión estocástica. Este se ha utilizado recuerdo bien si se ha aplicado en ecología. Hay otra extensión aquí también del cálculo PIN y se ha utilizado se ha hecho model checking sobre esto, se han hecho varios modelos, no se ha aplicado en ecología, pero sí en biología del sistema, que es muy parecido. Es cuando, por ejemplo, se modela una célula, cómo se comunica con la otra célula, cómo entran cosas a la célula, cómo salen, para ejecutar una expresión. Quizás el más conocido aquí es el cálculo PEPA. Eh, por Hilston, y ella es quizás, pues en mi opinión, la que más ha trabajado en este tema. Vamos a ver por qué ha sido tan exitoso. Y en parte es porque trabaja sobre tiempo continuo. Cuando se trabaja sobre tiempo continuo, los cálculos, ella demostró con varios de sus trabajos que uno puede hacer una codificación de esos sistemas, una aproximación del comportamiento promedio de todos esos procesos como un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces ese sistema de ecuaciones diferenciales se puede simular de una manera muy simple comparado con la versión probabilística donde uno tendría que hacer una verificación sobre todos los estados del sistema y eso termina siendo desastroso, pues no logra uno simular un sistema muy grande con muchos procesos de esa forma en tiempo discreto probabilístico como si fue muy simple en el tiempo continuo porque al haber más procesos antes mejor porque más se asemeja al comportamiento de ese sistema descrito en el cálculo a un modelo de ecuaciones diferenciales. Entonces es por esa razón que se ha utilizado mucho PEPA y PEPA ha tenido muchas extensiones. Bueno, PEPA como tal se ha utilizado para modelar una epidemia de sarampión que hubo en Inglaterra. Ahí yo les dejo ahorita este trabajo para que vean las referencias. Y se ha utilizado también para temas de biología sistémica. Eh, bueno, también hay una extensión que se llama BioPEPA, muy pensado para biología y para trabajar sobre concentración, reactivos, que tienen que ver mucho con la concentración de ciertas cosas en la célula, adentro, afuera. Esa se utilizó, por ejemplo, para modelar un modelo de epidemiología de la influencia aviaria. También es de la referencia. Entonces, esta es una extensión de PEPA que básicamente incluyó cómo poder manejar estequiometría, o sea, que son ecuaciones en química y poder manejar leyes como si la concentración aquí es más alta que acá y cosas que suceden mucho en la parte de células. Y también para hacer un modelo de epidemiología. Hay una versión de TCP estocástica desarrollada por Dulosi. Mm, Se utilizó para biología sistémica, pero no. Ah, bueno, también se ha utilizado para modelos simples, como el modelo de presa depredador,
pero no se ha utilizado tanto, digamos, en temas de ecología y en epidemiología. Entonces hay una oportunidad aquí para mirarlo. Y entonces vamos a pasar a ver otro grupo, pues, así muy general, de cálculos, que son cálculos probabilísticos, en los que ha habido, yo creo que más trabajos de parte de nosotros en Avispa. Los cálculos, normalmente, los cálculos dependen de un concepto que se llama la escogencia no determinística. Y es que un proceso puede no determinísticamente escoger si hace una acción o hace otra, básicamente. Eso una extensión natural de este tipo de cálculos es pensar que la escogencia ahora no va a ser determinística, sino que va a ser probabilística. Entonces uno va a decir, con una probabilidad, por ejemplo, de 0.7, ejecuto la acción A, con una probabilidad de 0.3, ejecuto la acción B. Hay varias formas, no siempre tienen que sumar uno, bueno, cada uno ha hecho su forma, pero en general es asignar una cuantificación a qué acción ejecuto en la hora de hacer una escogencia. Entonces, eh, en temas de expresividad, uno de lo que argumentan los que trabajamos en este tipo de cálculos, es más expresivo o más natural hablar de una probabilidad que, este individuo, por ejemplo, decide con tal probabilidad hacer una infección o no, eh, que pensar en tasas sobre tiempo continuo descritas por variables con distribución de probabilidad exponencial. Entonces es más complejo a veces o menos natural modelar un sistema pensando en esas tasas que además no se conocen y que no se conocen esas funciones de distribución de probabilidad exponenciales y cuáles son los parámetros que lambda de esas expresiones, que es lo que se hace en tiempo continuo, mientras que solamente hay que tener una probabilidad y en un instante dado discreto se hace una acción, ya en el siguiente instante discreto se hacen otros, se hacen otros. Entonces, bueno, a partir de eso, una de las primeras que hubo fue el SCCS ponderado. Entonces, les decía que esta extensión, pues, que nosotros no la pararon mucha bola en su momento, luego resultó ser muy útil. Se tomó el cálculo CC crónico de Milner, donde te permite entonces que muchos procesos, si van a hacer la misma acción, la ejecutan al mismo tiempo. Y a esto se le agrega una noción de escogencia probabilística. Este es de los que más se ha utilizado, se ha estudiado bastante. Y ha trabajado también con Houston en Inglaterra. Ellos tienen la herramienta, ellos han hecho unas aproximaciones, por ejemplo, tratando de simular lo que se hace en tiempo continuo. Entonces, unas aproximaciones a ecuaciones de diferencia, que son como las ecuaciones de recurrencia que nosotros trabajamos, de complejidad, de algoritmos, ese tipo de cuestiones, que son ecuaciones el equivalente a las diferenciales. Entonces, con eso se han hecho aproximaciones de poder simular por la cantidad de la explosión de estados que se genera aquí, entonces simular un sistema muy grande es muy difícil. Por eso se han hecho este tipo de aproximaciones. Eso se ha utilizado para varios modelos de crecimiento poblacional. Yo sé que se ha usado para alguna epidemia también por allí y otros modelos en ecología. Bueno, luego está también, pues hay una acción probabilística de CSP. No se ha utilizado mucho en ecología. Hay una acción probabilística del cálculo pi también. Esta se ha utilizado más en biología de sistemas y en verificación de protocolos de seguridad. Y está una versión probabilística de CCP desarrollada por Jorge Pérez de Avispa. No se ha utilizado en psicología, pero tiene un potencial también, pues al igual que estos otros, estando viendo uno lo que han hecho los demás, pues muy similarmente, podría también hacerse en CCP. Bueno, vamos a ver otra categoría que no necesariamente es excluyente de las anteriores, son los modelos que incorporan, que tiene como el micrófono, pues Camilo, no, Carlos, que le suena el micrófono. No, yo tenía el micrófono en silencio. Sí, sí, no, yo creo que era Carlos. Como dice hacer. Entonces, en esa parte espacial, como les digo, no es excluyente, porque claro, los cálculos, tanto los probabilísticos como los estocásticos, se pueden extender con una noción espacial. Eso es un tema, yo creo que en expresividad pues no vamos a ganar algo que podamos computar diferente al tener esto que al no tenerlo, sino que hace mucho más simple el modelamiento, que el cálculo tenga en sí mismo una noción de espacio.
vamos a ver que hay diferentes nociones de espacio. Entonces, por ejemplo, este es en el que yo he trabajado en cálculo PALS, por ejemplo, es una extensión de CSS con exponencia probabilística y se incluye también ubicación, o sea, ubicaciones discretas. Es como imaginarse, hay un lugar aquí, otro lugar al lado de este, otro al lado de este, y cada ubicación tiene unos atributos que uno puede definir, como la temperatura, la humedad, cosas de ese estilo. Y los procesos pueden pues, reaccionar dependiendo de la ubicación en que están, comportarse de forma diferente. Bueno, nosotros con este modelamos un sistema donde un parásito atacaba a unas abejas en un panal y eh, ahí vimos también, nos dimos cuenta que una de las cosas cuando uno empieza a trabajar con estos cálculos es que, claro, aparece la explosión de estados cuando uno quiere simular lo que está pasando con alguna herramienta y entonces una de las cosas que ayuda a reducir esa explosión de estados es la sincronía, entonces que los procesos si van a ejecutar una misma acción se puedan mover al mismo tiempo. Otra cosa que nosotros encontramos en la literatura muy del lado de ecología y que lo incluimos entonces en el cálculo se llama orden de procesos. Y es que uno puede decir, por ejemplo, en una unidad de tiempo discreto, primero todos los procesos que se van a, digamos que van a hacer reproducción, se reproducen, por decirlo así, las bacterias y digamos los humanos. Luego de que todos se reproducen, entonces ahí sí pasamos a que todos hagan la prey, pues que uno casen, que todos casen, entonces todos casan. Después de que todos casen, entonces todos mueren por muerte natural. Al establecer ese orden, digamos, no se reduce totalmente que haya, digamos, que intercalar acciones, pero se reduce mucho y a veces tiene como una lógica desde la ecología, por ejemplo, lo que nosotros estudiamos, que sea una cierta forma, que primero sea la reproducción, luego la caza y luego la muerte, o que primero esté la muerte natural, luego esté la caza y luego esté la reproducción, bueno, y fijar ese orden ayuda a reducir esa cantidad de estados que se generan a la hora de hacer la simulación. Otra cosa que nosotros también encontramos, y esto es donde aparece el PAL síncrono, era, bueno, hacer que se pudieran mover de manera síncrona. Entonces los procesos, hicimos esa extensión, a eso se le llama también paralelismo máximo, y vamos a ver que lo han utilizado también en muchos otros formalismos fuera de los cálculos de procesos. Y también hicimos un trabajo de derivar las semánticas de comportamiento promedio, que básicamente entonces es como cuando ya hay muchos procesos, el comportamiento promedio de ese sistema se puede ver como un conjunto de ecuaciones de recurrencia, y esa ecuación de recurrencia se puede simular pues, de una manera mucho más simple que si uno va a tratar de simular el comportamiento de todos esos procesos. Y nosotros lo utilizamos para modelar la transmisión del dengue en Bello, en Antioquia. Un modelo pues muy simple, pero tratando de mostrar sobre todo las ventajas que tiene al traducir a las ecuaciones de recurrencia. Bueno, hay otro, por ejemplo, que es PEPA espacial. También pues, incorpora espacio al cálculo PEPA. No se ha utilizado en ecosistemas, que tiene mucho potencial. Por acá está otro de Cardelli, lo fueran los de Brain y todos esos cálculos. Bueno, ellos tienen uno particular llamado BioAmbience. Se ha utilizado para sistemas multicelulares, se ha utilizado más que todo en biología. Ese tipo de noción espacial. Está el cálculo Brain también. Se ha utilizado para el comportamiento de cierto virus, modelarlo a través de... Ese es un cálculo que funciona a partir de una noción de membranas, donde uno puede salir de entrar a una membrana se puede unir con otra, bueno, tiene como una lógica muy pensada en las células, pero se ha podido extender sus otras cosas. Está ese cálculo de compartimentos arropados uno dentro del otro, anidados. Eh, Se ha utilizado para modelar también ciertas cosas. Aquí, por ejemplo, hay una noción como de espacios bidimensionales, donde uno pudiera tener entonces filas, columnas y moverse a través de esos espacios. Está el cálculo espacial, una extensión del cálculo pi espacial. Bueno, ese no se ha tenido muchas aplicaciones. Hay una versión espacial de CCP que la desarrolló Andrés Barco de Avispa en conjunto pues, con Frank y varios del grupo. No se ha utilizado para ecosistemas, pero también tiene un potencial pues, para este tipo de cosas. Este es más bien reciente, el cálculo MELA, también es de Inglaterra. Este trabajo
ya permite tener un espacio mucho más rico donde puede haber un espacio en 2 dimensiones o en 3 dimensiones o un grafo, o sea, muchas formas de representar el espacio y se ha utilizado, por ejemplo, para un pequeño modelo muy simple de presa de depredador y también para una epidemia, modelar una epidemia de cólera. Entonces, yo aquí les dejo la cita donde ellos muestran cómo lo aplican al cólera. Bueno, este por ejemplo no tiene muchas herramientas. Ha sido pues una herramienta, este es relativamente nuevo y pues, una de las desventajas. La mayoría uno espera que si no hay, que tenga una herramienta, si no realmente lo que se puede hacer es poco. Paloma, este es relativamente nuevo también en Inglaterra. También ha trabajado Jane Hilliston en esto. Eh, Aquí lo que se hace en Paloma es, bueno, un modelo basado pues, en agentes marcovianos, todos son marcovianos, pero lo que permite es que, por ejemplo, a este se le hizo la derivación de la semántica del comportamiento promedio para poder hacer cómo es el comportamiento promedio en la presencia de muchos procesos, entonces simularlo como un modelo de ecuaciones diferenciales y eso permite que la simulación sea muchísimo más rápida y que tratar de simular todos los posibles escenarios en que los procesos se ejecutan con intercambios entre una acción y otra. Y se utilizó para simular la fiebre, una epidemia fiebre no, de gripa en Canadá. Y está por aquí, esta es una referencia 30 donde se hizo ese trabajo. Bueno, así como otras cosas, también se han hecho otras extensiones extrañas de CSS para modelar el espacio en 3 dimensiones y otro tipo de modelamientos de espacio. El cálculo pi tiene múltiples extensiones también para espacio. Se ha utilizado sobre todo en biología, ese tipo de cosas. Y bueno, otra, digamos, variante de formalismos diferente a los cálculos de procesos son los P-Systems. Con los que no están familiarizados con esto viene de la teoría de reescritura de grafos, donde entonces uno tiene un grafo y define unas reglas de cómo a partir de ese grafo se convierte en otro grafo. Entonces eso puede ser una forma de modelar la computación paralela. Concurrente, particularmente ellos consideran entonces que hay unas reglas sobre cómo se hacen esas transformaciones y usualmente se considera paralelismo máximo, que quiere decir que todos los procesos que pueden ejecutar una acción al mismo tiempo la ejecutan todos en una sola transición. Eso simplifica mucho los cálculos y la semántica, sobre todo cuando uno quiere simular estas cosas. Entonces, bueno, hay una versión pues básica de este sistema SPE. Se lo han tomado después mucho los italianos y sobre todo en Pisa, Roberto Barbuti y otros han seguido trabajando en muchas extensiones. Entonces hay versiones estocásticas, también se ha utilizado entonces para simular este virus y se ha simulado también para este Locke-Volterra, es un sistema básico de presa-depredador. Se ha hecho verificación con un model checker probabilístico. También hay versiones estocásticas y versiones probabilísticas también hay. Las versiones probabilísticas son en tiempo discreto, se ha utilizado para estos, ¿cómo llaman? Estos pájaros son gallinazos, para modelar gallinazos, para modelar diferentes ecosistemas. Bueno, ya han tenido así muchas extensiones. Hay unas extensiones también para epidemiología, donde han utilizado esto para unos modelos de mosquitos, los que transmiten el dengue. Bueno, también otros enfoques, entonces también también se ha aplicado temas espaciales, por ejemplo, en autómatas celulares, pues un formalismo muy clásico, se ha utilizado pues para modelar cosas básicas como presa depredador. Redes de Petri también se han utilizado para algunos modelos, sobre todo en biología, no tanto pues, en epidemiología. Diferentes extensiones también de tiempo continuo, estocásticos de la red de Petri, otro formalismo también para computación concurrente, entonces que no estén familiarizados. Estos sistemas de grillas, también desarrollados por Barbuti, también son como una extensión de los sistemas P. Esos son los que utilizaron para los mosquitos, aquí está pues la referencia. Se tiene en cuenta, por ejemplo, la temperatura, la caída de la lluvia y otras cosas para modelar el comportamiento de la Aedes albopictus, que es uno de los que transmite el dengue, por ejemplo.
y el Zika y el chikungunya. Bueno, entonces, ya llegando a un poquito como la conclusión de este trabajo, eh, sucede entonces que están los sistemas, los cálculos de procesos y los formalismos en general estocásticos, que entonces nos dan una semántica sobre tiempo continuo, y se pueden aproximar, sobre todo en grandes números de individuos o grandes números de procesos, a sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, y eso permite simularlo muy fácil. Entonces ellos han aprovechado muchísimo ese enfoque. Pero el problema con esto es que no es tan simple saber esas tasas estocásticas algunas veces o derivar eso de alguna forma. Pero ya es un tema como muy del modelamiento. En la parte probabilística a veces es más simple pensar entonces en las probabilidades que cada individuo tiene para ejecutar una determinada acción, con qué probabilidad yo puedo morir una vez estoy infectado, con qué probabilidad si yo pico a otro lo infecto, con qué probabilidad si me pican yo me infecto y así. Eh, pero entonces el problema es que se genera un número exponencial de estados cuando uno intenta simular esto o hacer model checking de este tipo de sistemas, también verificar una propiedad con lógicas y demás. Una solución que nosotros encontramos, ya se había trabajado antes en la literatura, es esta aproximación a ecuaciones de recurrencia, que es una solución interesante para mirar el comportamiento promedio de estos sistemas, también cuando hay muchos agentes, es válida cuando hay muchos agentes. Y entonces aquí lo que se hace es, pues sí, se tiene que traducir esas ecuaciones, luego se simulan esas ecuaciones y ya se puede entonces hacer algún tipo de razonamiento del sistema que realmente, cuando nosotros intentamos pasar estos model checker, para que se den una idea, podemos tener como 10 o 12 individuos solamente. Y entonces era algo muy limitado porque ya se nos acababa la memoria. 32 gigas de RAM se le llena a uno con nada, tratando de simular esto por la cantidad de estados que se producen. Por eso es una de las limitaciones que hay. Bueno, otro asunto es que yo pues argumento aquí es que ha habido muchas variantes de los cálculos como de todos los demás formalismos, y eso hace que la gente pues no quiera utilizar estas cosas porque nadie sabe cuál variante escoger. Ese es un problema. Porque mi recomendación también es hacia empezar a mirar de las que ya existen. Ojalá uno pudiera trabajar con cosas ya existentes y no tratar siempre de inventar su propia variante. Otro tema es que no existen herramientas, no son muy amigables, que es un tema también a mirar. Si nosotros fuéramos a hacer, por ejemplo, un proyecto o algo, yo recomendaría que tuviéramos una herramienta web súper fácil de usar o cosas de ese estilo, porque siempre son herramientas bastante complicadas de utilizar las que existen pues para esos formalismos, para probar propiedades, para simular. Eh, bueno, también otro tema importante es que un área pues donde empieza a aparecer un área pues de muy de lo último pues que se está haciendo en estos temas, es que uno pueda tener, en los que les gusta la lógica, lógicas que permitan trabajar sobre la parte temporal y sobre la parte espacial, o sea, propiedades que tengan en cuenta temas sobre el espacio y sobre el tiempo, que entre la lógica haya formas de razonar sobre tiempo y sobre espacio. Por ejemplo, aquí hay una que se llama la lógica espacio-temporal de tres valores, desarrollada por Luisa Bizat. También ella fue estudiante de Jane Hilston, también allá en Inglaterra. Ya una vez le escribí, me mandó algunas cosas que estaba haciendo. Eh, Esta es un área, pero en general, esto fue creo que del año anterior, el 2019, hasta el año pasado. Esto es relativamente nuevo y entonces tiene mucho sentido cuando uno trabaja con epidemiología, entonces empezar a utilizar lógicas que tengan en cuenta el aspecto espacial y el temporal al mismo tiempo, y poder entonces hacer verificar propiedades mucho más interesantes. Lo que usualmente se hace es una extensión de las lógicas temporales a una cosa que se llama lógicas probabilísticas. Entonces, donde yo puedo, por ejemplo, probar propiedades como eh, con una probabilidad mayor a 0.5, eventualmente toda la humanidad muere, no sé, algo así. O yo puedo decir, ¿con cuál es la probabilidad en todas las trazas de ese sistema de que toda la humanidad desaparezca? Entonces él le calcula a partir de todas las trazas posibles de ejecución, le va a traer la lógica. Entonces cuando uno hace model checking le puede entonces decir esa probabilidad con la que esa propiedad es cierta. O uno también puede colocar una propiedad con una probabilidad mayor a tanto y mirar si eso es cierto o no. Entonces es como una extensión a las lógicas temporales. Y ya lo adicional es agregar cómo razonar sobre el espacio. Eh, entonces, bueno, mmm, bueno, eso por este lado. Les voy a mostrar entonces por acá un poquito lo que nosotros hacíamos.
¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, son como 10 minutos. Bueno, muy brevemente. En este cálculo, por ejemplo, es como el tipo de cosas que uno define en este tipo de cálculos. Entonces tenemos los individuos, o sea, los que son los procesos, P, Q. Un individuo, por ejemplo, pertenece a una especie y entonces la especie se usa para entonces de ayudarle a uno como a definir ciertos comportamientos asociados a esa especie. Está el tema, por ejemplo, de unos ciertos canales que uno define ya predeterminados, como por ejemplo reproducción, donde los individuos de la misma especie se reproducen, y cazar, es que una especie puede cazar a otra. Se definen ubicaciones y se pueden definir de muchas formas. Puede uno verse en una forma general como un grafo donde entonces están cuáles son los adyacentes de cuál. Y esas ubicaciones tienen unos atributos, como la temperatura, la humedad que hay en la ubicación, y a partir de eso los procesos pueden entonces comportarse diferente. Bueno, entonces, un poquito de, pues muy simple, muy reducido lo que nosotros hacíamos era, entonces, nosotros veíamos que empezaban a aparecer toda esta serie de intercambios de acciones, que era como me reproduzco, me muevo, me reproduzco, me muevo, me reproduzco, me reproduzco, me muevo, me reproduzco, me reproduzco, me reproduzco, me reproduzco, me muevo. Y eso al final eh, generaba una expresión de estado muy grande. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hicimos inicialmente fue una política, no, primero se mueve todo el mundo y luego se reproducen. Entonces, de esa forma, no había que tener en cuenta tantas posibles trazas de ejecución. Eso no fue suficiente, entonces ya lo que hicimos fue después, tengo por aquí el ejemplo, por acá. Entonces lo que ya hicimos después fue algo así, como decir, bueno, primero se reproducen y luego reproducen al cuadrado, como decir, se reproducen, primero se mueven, luego se reproducen dos veces y se reproducen todos al mismo tiempo. Y ya de pronto lo último que ya hicimos fue este tema del comportamiento promedio, entonces decir, en promedio a esta ubicación se mueven 0.5 procesos y a esta ubicación se mueven otros 0.5 procesos y se hacen las dos reproducciones juntas al mismo tiempo. Algo así, va, que la idea es que esto no se aplique para números tan pequeños de procesos, sino para números grandes. Y tenga sentido, digamos, si uno tiene 100.000 procesos y cada uno, ellos se pueden ir al norte, sur, oriente, occidente con la misma probabilidad, entonces uno pueda pensar en que un cuarto se van a cada uno de los lugares, ¿no? Y ya pensando en el promedio. Y no toca empezar a mirar todas esas posibles opciones de cada proceso, cuál fue el que fue al norte, cuál fue el que fue al sur, y eso genera pues muchos estados. Ese fue un trabajo que hicimos. Bueno, les quiero mostrar entonces de último lo que hacen los que no son de Computer Science, pero que eh, nos puede ser muy útil pensar en lo que ellos hacen, y ellos lo que hacen es usar unas herramientas para simular agentes. Entonces definen una lógica con la que se comportan los agentes. Entonces, por ejemplo, en este se proyectó cómo sería el impacto de la vacunación. En México está una vacunación para el dengue, suponiendo que la vacuna existiera, cómo sería su impacto en un cierto lugar. Entonces ellos allí definen sin ninguna semántica, estos son los humanos pasan a un estado expuesto, después de estar expuestos pueden estar infectados, bueno, definen una serie eh, sí, de posibles estados y definen los mosquitos. Miren, por ejemplo, ellos hacen todo así con dibujitos porque realmente esto no tiene una semántica, luego hay que escribirlo en una herramienta que tampoco tiene una semántica formal. Pero son cosas como, por ejemplo, que las personas que vienen a la casa, entonces si son niños van al colegio, si son adultos van al trabajo, entonces ellos encuentran, por ejemplo, donde hay personas, Yucatán, por ejemplo, toman una foto de noche de un satélite y a partir de eso definen entonces dónde vive la gente, dónde están esos punticos de colores, entonces ahí asignan los diferentes procesos. En esos lugares ellos empiezan a mover, se toman también algunas estadísticas como de dónde están los trabajos, dónde están los colegios, y se asignan pues las personas a su colegio, a su trabajo, y empiezan a mover y se empieza a ver cómo la infección, por ejemplo, que una persona la puede picar un zancudo en la casa o en el trabajo también, o en el colegio, y cómo eso se va propagando la enfermedad, y luego entonces empiezan a hacer análisis de qué pasa entonces cuando hay la vacunación, cómo eso impactaría en los casos, y si se vacunan la gente joven, si se vacunan los mayores, si se vacunan a todos, bueno, diferentes escenarios. Ellos pueden revisar si la vacuna tiene una efectividad del 80%, si es del 70%, si es del 50%, bueno, qué pasa en cada caso a la hora de simular este sistema.
Aquí, pues, una de las cosas que le critican a esto es que esto no se puede verificar porque no existe vacuna para el dengue todavía aprobada. Entonces, nadie puede verificar si esto que ellos dicen es cierto o no. Ellos dicen, bueno, yo tuve en cuenta muchas cosas para modelar ese sistema, pero yo no le puedo garantizar que cuando vacunemos esto va a ser así, o no, porque pues no existe todavía la vacuna. Es para casos hipotéticos y es como tal vez la utilidad que tiene esto. La desventaja, pues obviamente, es que no se pueden probar ningún tipo de propiedad formal sobre esto, sino que lo que se hace es que se simula muchas veces y luego se genera la gráfica y se unos intervalos de confianza y eso es lo que se tiene, ¿no? No hay forma de hacer una propiedad, pues probar propiedades lógicas como nos gusta a nosotros, no hay deadlocks, nada de eso. Pero ellos hacen cosas pues muy interesantes, desde hace mucho tiempo vienen haciendo artículos de ese estilo y pueden entonces eh, mirar, digo, la efectividad de vacunas, o qué pasa, así, cómo funcionaría una epidemia. Por ejemplo, hay un artículo que es, si llegara el dengue a Washington, ¿cómo sería? A Washington no ha llegado, pero ya hay dengue en Florida. Entonces ellos ya están preocupados y bueno, cuando llegue a Washington nos empieza el calentamiento global, bueno, ¿cómo sería? Entonces simulan a través del movimiento del transporte que hay en Washington, cómo la gente se mueve por el metro, por los diferentes medios, cómo empezaría a regar la epidemia, por ejemplo, la posible epidemia creo que era de chikungunya, y entonces cómo empezaría a regarse esa epidemia a la ciudad y cuánta gente moriría y cosas hipotéticas que todavía no se pueden verificar, pero sí se pueden simular a través de este tema de diferentes agentes que se mueven en el espacio con una lógica basada pues en datos que se consiguen sobre cómo se mueve la gente, dónde trabaja, cuántos son amas de casa, cuántos son niños, a qué colegios van, cosas de ese estilo. Bueno, entonces ese trabajo, de esos hay muchísimos y es lo que más ha tenido, digamos, éxito porque esas herramientas, bueno, simulan, muestran algunos resultados. Aquí no trabaja gente de computer science usualmente, son más los biólogos, son una herramienta, tratan de meter esa lógica de cómo se mueven esos agentes así, eso, hacen este dibujito, luego lo pasan a la herramienta y simulan. Eh, Nadie los critica porque no hay forma de verificar cómo son escenarios hipotéticos. Está pues por el otro lado todo lo que les mostré de cálculos de procesos y entonces en cálculos de procesos y principalmente en esos temas, muchos de quien conoce Jane Hilston o ese grupo, ellos han trabajado muchísimo, creo que la Universidad de Edimburgo, y en la parte de sistemas P, que son los de reescritura de grafos, entonces Roberto Barbuti, Paolo Milazzo en PISA, han trabajado pues, muchísimo en el tema y han tenido como mucho éxito, muchos casos de estudio si tienen que ver con la epidemiología. Bueno, entonces, ya eso era lo que yo les quería mostrar así como muy general y ahora podríamos pasar a mirar otras cosas que ustedes conozcan, otras ideas que puedan haber y demás. Que Fran nos vaya guiando. Bueno, unas preguntas que se me ocurrieron cuando estabas hablando fue, en estos modelos que hablaste, los de concurrencia, pues, o sea, por ejemplo, con respecto a este virus, uno podría al menos encontrar tres parámetros. Uno es espacio, ¿cierto? O está relacionado a espacio, que es como, por ejemplo, la cuarentena o qué gente, o sea, la gente, digamos que se tiene que estar en algún lugar, o si hay un foco de infección, o si uno va de un país, cómo maneja la situación con otro país vecino, que, cómo la maneja, o sea, qué consecuencias tiene eso. Eh, o sea, la noción de espacio está allí de alguna manera, ¿cierto? La otra es la noción de tiempo, que me imagino que tiene que ver con incubación, periodo de incubación, periodo de recovery. Ajá. Y la otra, o sea, que son cosas que uno tiene a veces en ciertos cálculos de procesos, es la conectividad. Y a eso me refiero, por ejemplo, la distancia, eh, el medio de propagación, eh, todo ese, y bueno, y también está, que no sé dónde estaría, me imagino que conectividad también, la parte de la rata de crecimiento, el R0, y demás parámetros. Todo esto se ha considerado en los cálculos. Sí. Lo que sucede es que, digamos,
en la parte espacial, una de las dificultades que hay actualmente es que hay diferentes escalas espaciales. Digamos, por ejemplo, cuando uno quiere mirar cómo se mueve la gente en la ciudad, uno de la información que encuentra disponible, que es la que han usado pues, en México, en muchos de estos modelos, es, por ejemplo, cuánta gente, por ejemplo, aquí en Medellín está, por ejemplo, cuánta gente va de una comuna a otra. Entonces está a nivel, inclusive, yo creo que de pronto llega a nivel de barrio. Entonces, digamos, ahí uno considera las regiones espaciales como barrios. Entonces uno dice, el barrio tal, se mueven tanto a este barrio, este barrio, este barrio. Pero ahí no están, pero mira que a ese nivel de resolución espacial, ahí no puedes llegar a decir si una persona estuvo a un metro de otra. Entonces a veces suponer que todo el que fue el mismo barrio se infectó o algo así, con cierta probabilidad, porque no, ahora si empezaba a considerar regiones de un metro, pues hay muchas regiones de un metro cuadrado en la ciudad y ya luego un nivel de detalle muy, digamos, detallado. E igual yo no tengo la matriz de distancia, de quién se va a cada metro cuadrado de la ciudad. No tenemos tampoco ese nivel de detalle de cómo la gente se mueve pues, en todos los metros cuadrados de la ciudad. Entonces también hay esa dificultad de, bueno, como en qué escala espacial trabajar. Igualmente con la temporal uno pues suele trabajar en días, pero si hubieran cosas que fueran en horas ya sería un problema. Tener en cuenta, también hay unas escalas, usualmente pues se trabaja eso sí, pero en general se trabaja en días sin problema el periodo de incubación, el periodo de estar enfermo, el periodo que ya pasa a ser recuperado. Pero en la parte espacial es más complejo. Otra cosa que yo he observado así, yo he visto mi curva de mirar estas curvas, que también crece exponencial, y uno nota ciertas correlaciones que yo no sé si esto se modela aquí, o esos parámetros, por ejemplo, los países que tienen bastante capacidad hospitalaria, o sea, muchas camas como Alemania, Japón, Corea del Sur, y los países que tienen poca capacidad como Italia, España, bueno, Latinoamérica. Latinoamérica todavía no, pero al menos esos países sí hay como, pues tienen problemas, ¿cierto? Porque si se llenan los hospitales, entonces no hay cómo atender a algunos que están en estado severo y entonces esos de severo pasan a crítico y se muere más gente. Entonces esta clase de cosas se manejan en estos modelos. Bueno, La capacidad hospitalaria, por ejemplo. no, ese nunca lo había visto, porque como esta es una primera pandemia donde tenemos ese problema de capacidad hospitalaria, pero sí se puede modelar. Por ejemplo, yo he visto unos modelos, por ejemplo, sobre dengue, se hizo en Tailandia. Ellos lo que plantean era la capacidad de las casas. Ellos encontraron a partir de unas encuestas cuánta gente vivía o sea, en cuántas casas vivía gente de 6 personas, 5 personas, 4 personas, 3 personas, así. Y entonces se simulaba la dinámica, dependiendo de esas 3 personas se asignaban, entonces eran 4, entonces que 2 hijos, papá y mamá, o vivían solamente adultos, o bueno, con cierta, siguiendo el modelo pues demográfico, se asignaban hacia las casas, y así se tenía en cuenta como si un mosquito picaba a uno, pues era peor los que vivían 7 en una casa, en los barrios, que los que vivían menos. Yo creo que también mismo se puede simular los hospitales. Eso es bien interesante lo que dices, porque uno puede pensar como que las personas se mueven a un cierto compartimento, que es la casa o que es el hospital. De pronto, yo creo que lo que es difícil es modelar al mismo tiempo, eso de que 1 metro de distancia y al mismo tiempo escalas más. Pero, por ejemplo, irse al hospital, ir a la casa, que digamos suponer que si llegaron a trabajar en el mismo lugar, se infectaron ahí con cierta probabilidad, no llegar al detalle si estuvo caminando 1 metro del otro, pero sí un poquito más amplio la escala. Mauricio, pero a ver, yo tengo una pregunta de pronto un poco más general. ¿Qué se argumenta los que proponen estos cálculos para resolver este problema? ¿Qué argumentan que puede ser mejor utilizar el cálculo y no modelos basados en redes o estos modelos que nos mostraste o los modelos que tienen los economistas o los expertos en población? En fin, hay muchísimos modelos. Por ejemplo, la noción de espacio. La noción de espacio, pues nosotros la podemos modelar explícitamente, pero ellos la modelan implícitamente con el número de interacciones o el número de contagios de cada persona. Entonces, ¿qué ganamos? Realmente, ¿qué se puede argumentar que ganamos utilizando, o que ya se ha argumentado, que nosotros no hemos empezado, la gente que ha trabajado en esto, que, que se puede ganar trabajando con cálculos? Bueno, una de las ventajas de trabajar con pues, en general cálculos o otros modelos formales de concurrencia es que, bueno, primero, en general, el hecho de trabajar a nivel de individuo, a diferente de los modelos econométricos,
es que uno tiene mucho detalle a nivel del individuo, cosas como las que hablamos ahorita, que uno podría entonces modelar todas las casas de la ciudad, bueno, suponiendo que tiene suficiente poder computacional para correr luego eso, pero bueno, uno puede modelar todas las casas que hay en la ciudad y saber en cada casa si viven 3 personas, si viven 4, si viven 5, bueno, y cómo eso entonces va, y si viven con personas mayores o no, a partir de los censos y ese tipo de información, y entonces tener un nivel de detalle muy, muy puntual sobre, por ejemplo, en qué barrios va a empezar a morir más gente, entonces que si en este, por ejemplo, que es que este barrio vive gente más mayor, en este vive más joven, pero además el estrato, pero además que estos tienen que trabajar, pero estos pueden trabajar a distancia, bueno, todos esos tipos de aspectos como muy a nivel de individuo, y luego ya ver las propiedades que emergen ya del sistema completo, a partir de unos detalles, pues muy, que vamos, los economistas no llegan a ese nivel de detalle, ya de decirle a un, pues a ver como en la casa, si por ejemplo, si en la casa hay una persona mayor a 60 está enfermo, pero qué pasa si le dan la comida y lo dejan encerrado en la pieza o si lo dejan caminar por todos lados y cómo eso impactaría a toda la ciudad, digamos, políticas de ese estilo. Entonces, a un nivel de detalle muy fino. Bueno, eso en general se puede hacer con estas otras herramientas que les mostraba que usan los biólogos, que son unas herramientas que ellos tienen para modelar ahí agentes. La ventaja de los formalismos es que es la parte de la lógica, o sea, se ha hecho mucho trabajo en model checking, que es dar un sistema, verificar si una propiedad lógica satisface o no satisface ese sistema. Y esas propiedades se desarrollan muchas veces lógicas muy particulares dependiendo de lo que uno quiere hacer, y uno puede, lo que les decía, cosas como por ejemplo decir, bueno, con qué probabilidad nos vamos a enfermar todos, con qué probabilidad en el día 7 se van a acabar las camas, o en el día 8, o en el día 9, o en el día 10. Entonces poder hacer ese tipo de escenarios y verificar esos escenarios sobre todas las posibles trazas de ejecución del sistema, eso es algo interesante. O sea, que yo verifique en todas las posibles trazas, entonces tal vez la probabilidad, por ejemplo, nos dé un intervalo de confianza. Bueno, la probabilidad de que las camas se acaben el día 7 está entre punto 7 y punto 9. Y después de evaluar todas las posibles trazas de todas las posibles ejecuciones de ese sistema. Entonces también es un tipo de verificación formal que se puede hacer pues, el model checking, uno realmente tener cierta certeza sobre eso que modeló y no solamente decir, como lo hacen los biólogos, bueno, yo cogí el sistema, lo corrí 100 veces y saqué la curva promedio y eso fue lo que puse, ¿no? Pero realmente esas 100 veces son representativas sobre todas las posibles trazas de ejecución que tienen los procesos, bueno, ahí quedan muchas dudas. También yo llegué a trabajar con una herramienta que se llama Prism, que ustedes la han visto, alguna vez la trabajamos con Jorge cuando desarrolló la extensión probabilística de NTCC. Es un model checker que tiene en cuenta la noción de probabilidades con esas probabilísticas. Y entonces allí, por ejemplo, hay un concepto que se desarrolló, se llama model checking por simulación. Y bueno, también es a veces cuando hay tantos posibles estados y no es capaz uno de construir toda la cadena de Markov, entonces uno puede empezar a hacer un poco lo que hacen los biólogos, pero más ordenado. Usted puede decidir, bueno, voy a hacer tantas posibles simulaciones sobre esas trazas de posibles ejecuciones del sistema y voy a verificar las propiedades a partir de esa simulación. Entonces genero 100.000 trazas posibles de ejecución del sistema y sobre eso verifico la propiedad y entonces calculo los intervalos de confianza, sabiendo de todas las posibles trazas, pues qué tan representativa es su muestra, entonces qué tanta confianza tiene sobre las propiedades que uno demuestra. Pues es un tema como de razonamiento cuantitativo, finalmente a ese nivel de detalle muy fino. Yo creo que eso es lo que se logra pues, de lo que yo he visto. O sea, todo lo que dices es que puedes especificar más comportamiento individual, mientras que los modelos que ya existen cogen el comportamiento promedio, cosas por el estilo. Sí, o pues muy general, por ejemplo, los modelos econométricos, entonces, sí, se hacen regresiones y se va viendo, bueno, uno puede llegar a, pues, por lo que se está haciendo mucho ahora, es modelos de regresión, donde yo puedo entonces ver cómo van a ser los casos de Colombia para los próximos días, ¿ven? Y lo puedo luego desagregar, cómo van a ser los casos de cada ciudad o de cada departamento, pero no llegar a decir pues, cuáles van a ser los barrios más afectados y es porque tienen una cierta dinámica que hace que empiezan a aparecer propiedades emergentes. Yo creo que esa sería una de las cosas, que van a emerger propiedades en el sistema a partir de esas cosas que nosotros modelamos a nivel de individuos, qué propiedades emergen. Yo creo que eso es lo interesante de estos enfoques. Y bueno, estos enfoques, los que existen no permiten o sí permiten, o sea, lo que se observa, por ejemplo, acá, otra vez es que como es global
y hay bastantes y cada país funciona como una manera diferente. O sea, en cada espacio hay agentes que se están comportando de una manera totalmente diferente. En Europa, por ejemplo, en, en Suecia hay uno, por ahí lo pueden apagar. Pero en Suecia, por ejemplo, tienen otra forma, no están haciendo cuarentena ni nada de eso. Pero es que ellos son una cultura diferente. Entonces, por ejemplo, allá hay un distanciamiento social natural y allá, por ejemplo, la familia no vive nunca con los abuelos. El abuelo, o sea, el señor vive por allá en el campo o por allá lejos solo y pocas veces se ve con los hijos y menos con los nietos, que es un poquito diferente en España o en Colombia. Entonces, esos modelos que tú tienes, de alguna manera, no consideran esa clase de composiciones. No, no, yo sí lo he visto porque no ha habido como la ocasión, digamos, por ejemplo, los que yo hice alguna vez eran modelos para dengue y no había, digamos, no había ese nivel de detalle, pero se pueden modelar cosas así, ¿no? Lo que pasa es que no se ha usado porque ese tema de pandemia y distanciamiento social, pues yo la primera vez que lo oigo nombrar, no es algo como tan común en otras enfermedades, pues porque el sarampión, que el dengue, pues nunca han habido esas políticas a nivel mundial, pues no me ha tocado a mí, pues desde la peste negra o no sé qué. Entonces no ha habido como la oportunidad de modelar cosas así, pero se podrían, sí, se podrían, y uno podría modelar cosas como, por ejemplo, ¿qué pasaría en Colombia si todos nos comportáramos como los chinos? O en China si se comportaran como los colombianos. O sea, ese comportamiento que tiene la gente, llevarlo a otro contexto, a otro espacio y simular, ¿no? También. Exacto, porque allá sí. Perdón, Frank, pero eso que decía Frank me parece importante, es decir, de las cosas que me parecen importantes en el modelamiento de procesos es que la estructura del modelo refleja la estructura del sistema. Entonces, digamos, el modelo de la pandemia sería, en Colombia, por ejemplo, sería básicamente una réplica del modelo físico de cómo se está repartiendo la cosa en Colombia. Digamos que en los modelos de otros sistemas siempre ha sido así. Yo no sé pues que sería muy interesante observar eso, que si uno tiene, digamos, espacios definidos que representan directamente un espacio de un lugar o de un país o de un departamento más, observar lo que está pasando ahí pues es más directo y más fácil, pero no sé si eso lo hayan hecho. No entendí esa pregunta. A ver, cuando uno diseña el sistema, entonces uno tiene componentes, ¿cierto? Lo diseña, hace una arquitectura del sistema con procesos y demás, concurrentes, y la arquitectura de los procesos refleja la arquitectura del mundo físico que está modelando en general. Que en los otros modelos, pues obviamente no sucede eso, ¿no? Digamos, son modelos que están modelando los efectos, tal vez, pero no directamente la composición física, digamos, macro del sistema en que está ocurriendo el fenómeno. Bueno, no, es claro. Lo que pasa es que en este tipo de modelos hay que pensar que hay como, por decirlo así, como en 3 niveles. Por ejemplo, nosotros trabajamos en 3 niveles. Y es como, por ejemplo, hay un nivel que es a nivel del individuo y es cómo el individuo se comporta, ¿no? Con qué probabilidad decide salir de la casa o no salir, o ir a trabajar o no ir a trabajar. Y uno puede tener entonces diferentes especies, por decirlo así, como humanos que tienen que trabajar, humanos que pueden trabajar por teletrabajo. Entonces, cómo se comportan los agentes que pertenecen a la especie de teletrabajo, de los que pertenecen a la especie que tienen que ir salir de casa a trabajar, y cómo se comportan por ejemplo, la especie de estudiantes, que eso sí no tendrían que salir nunca de casa, ahora están en cuarentena obligatoria, y bueno, salvo que trabajen. Y entonces está como ese tipo de comportamiento, pero también está a nivel espacial, como ya define uno la topología, por ejemplo, entonces de que la gente de un barrio va con tal probabilidad a este barrio o a este otro barrio y utiliza el metro, o se mueve por carro, se mueve por bus, y eso ya se tiene también, digamos,
datos históricos sobre eso, entonces cómo es la topología de la ciudad de una manera un poquito más macro, por ejemplo a nivel de barrios, y cuánta gente va de un barrio a otro, a qué horas lo hace, si es por la mañana, por la tarde. Entonces uno también puede mirar, sí, digamos, eso refleja como, claro, la estructura del sistema, digamos, en cuanto a la parte espacial, claro, cómo están los barrios, eso tiene que reflejar los barrios, digamos, de una ciudad, y cómo la gente se mueve de qué barrios, a qué horas. Pero también entonces también está la parte, digamos, de cómo es la cultura, ¿sí? Como esa probabilidad que uno tiene de salir de la casa cuando ya han dicho que no, que puede variar de una ciudad o de un país a otro, o esa proporción de agentes que van a tener que hacer teletrabajo también yo creo que puede ser diferente en unos países que en otros, porque nosotros tenemos unos trabajos más operativos y somos más obligados a tener trabajos manuales, entonces tenemos que salir más. Uno va a ver que es diferente cuando simula cierta ciudad, pues como ese porcentaje de agentes que no puede hacer teletrabajo puede ser diferente. Sí, se pueden reflejar como esas realidades dentro de la definición del sistema. Y también, bueno, en lo de la especie también es importante porque uno puede decir, por ejemplo, que en este caso no el mosquito, el virus, pues se transmite de humano a humano, entonces se puede ver como, pero no se transmite a los gatos, pero al gato se lo puede pegar al pelo, bueno, depende del nivel de detalle pues, que uno quiera llegar a modelar. Ok, interesante en todo caso. Sí, bastante interesante. Una pregunta, Néstor, ¿no está? No. ¿Alguien tiene una pregunta? Escuché a alguien hablar por allá. Esto salió. Bueno, entonces, bueno, eso desde el punto de vista de cálculos de proceso y concurrencia y todo eso, pues me parece interesante de pronto examinar algunos de esos modelos. De pronto es una clase de trabajo que Camilo tal vez lo pueden hacer estudiantes de pregrado como tesis. Yo creo que sí, porque los modelos están hechos, digamos, Sí, lo que hay que hacer es ver cómo aplicar. Cómo compararlos y demás, ¿cierto? Y desafortunadamente de pronto tenemos bastantes datos para hacer eso. Luego, o sea, como para ver si al menos habiendo pasado lo que cómo se hubiera predecido, cosas de ese estilo, para una próxima vez. ¿Sí? ¿Quién habló? Una de las cosas, por acá Mauricio, una de las cosas que yo he encontrado que de pronto nosotros solemos hacer mal y en este momento pues de que ya empezamos a tener datos, tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, es que nosotros siempre suponemos, bueno, vamos a suponer que todo el mundo se mueva a cualquier ubicación con probabilidad equiprobable, o sea que a cualquier barrio, a cualquier hora, de cualquier forma. O sea, hacemos como asunciones muy simplistas, o supongamos que hay una tasa de probabilidad, una probabilidad de morir, y eso es igual para cualquier persona. Pero entonces ahorita que ya hay datos, uno podría hacer un poco más refinado ese tipo de cosas, como por ejemplo decir, bueno, vamos a hacer una función de probabilidad que nos muestre, dado la edad, con qué probabilidad yo me muero. Entonces ya sabemos que eso pues incluye mucho y se puede hacer esa estimación primero a partir de datos, es un modelo simple, ¿no? De alguna función de probabilidad, hacer la regresión para poder entonces estimar y ya luego se integró eso dentro del modelo. Entonces es un poco lo diferente, que ahora tenemos datos y podemos saber cómo influye la edad, cómo influye el género, que si la mujer muere más que los hombres, o bueno, lo que se va encontrando en los datos, ya meter eso dentro de los modelos. O que también la gente se mueve a ciertas ubicaciones porque ya hay datos de cómo se mueve la gente por ejemplo, en el metro o cosas así. En este caso es al contrario, ¿no? Mauricio, se mueren más los hombres que las mujeres. Sí, mucho más. Eso es, pero porque existe ese tipo de, como ya hay datos, uno ya puede decir, bueno, voy a tomar entonces ese parámetro, sí, es tener un tipo de agente hombre diferente al tipo de agente mujer, o simplemente colocar ese parámetro de probabilidad de muerte. Sí, hay más hombres que las mujeres. Entonces ahí como ese tipo de cosas ya no las puede tener a partir de datos, es una estimación simple a partir de los datos que ya se tienen y incorporar eso en el modelo. Ya voy a compartirles pues algún feedback que dio alguna gente que me parece interesante. Yo tengo una pregunta. Hola. Bueno. Sí, Mauricio. Yo estaba viendo lo que comentaste, que uno puede crear los canales, los individuos, las especies y los atributos en un ecosistema, saliendo un poco del tema de las epidemias. Quería saber si es posible uno como probar teorías, te hablo como desde la biología. Hay una hipótesis que se llama las perturbaciones intermedias, y es que dice que la diversidad de especies es mayor cuando las perturbaciones pues, son intermedias.
Es decir, digamos que hay dos fuerzas antagonistas en un ecosistema, que es los colonizadores y los competidores. La competencia y la colonización. Cuando un sistema, un ecosistema está muy perturbado, no da tiempo para que los colonizadores puedan prosperar. Y cuando no está muy perturbado por factores externos, no da tiempo de que los, los competidores tienen muchísima fuerza sobre los colonizadores, y digamos que la diversidad de ambos, o sea, uno es muy diverso y el otro es poco diverso. Entonces, cuando las perturbaciones están como en el punto medio, tanto colonizadores como competidores pueden maximizar su diversidad. La pregunta es si, digamos, en estos modelos es posible probar ese tipo de hipótesis que es nacido como en 1980. Ah, Entonces, muy interesante, sí, yo he visto algo más o menos relacionado, tengo que buscar el artículo, y eso lo estudiaron en Italia, era como un lago donde hay unos pescados, y eran como de colores, y entonces hubo una sequía, entonces se formaron como unos sublagos, y en cada sublago como que quedaron pescados de un solo color, y después de un tiempo llovía, entonces se volvían a mezclar los del mismo color con otros, y a veces no, bueno, era un tema como el estudio de esa diversidad que se había generado bueno, ahí de pronto no sé si genética, pues, pero al menos del color de esos pescados a partir ese era un estudio, pues, de un caso que era interesante en biología, entonces modelar eso con los cálculos. Sí, se pueden hacer cosas así, tiene que ser uno, bueno, tratar de simplificar como lo más, porque pues cosas como genética, no sé, pues directamente los cálculos, mutaciones o así, pero uno puede simplificar, abstraer como lo más importante y se puede simular cosas de ese estilo, sí. vale, listo. Bueno, siguiendo con más o menos lo que pensábamos hacer, pero como no todos pudieron, eh, bueno, ya básicamente estuvimos discutiendo las dudas que tenía Jorge. Es que, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de cálculos? ¿Qué habría que agregar? De pronto algo que tiene que ver con composicionalidad, las otras conclusiones que sacaremos de aquí. Y Alejandro dice que él estaría interesado en... Yo estoy compartiendo pantalla, no sé si la están viendo, ¿se ve o no? Sí, 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 se ve. Sí, yo lo veo. Entonces dice de contact tracking and tracing to find the most vulnerable, que es, o sea, que es o sea, es algo bastante acorde, o sea, ya se necesitan cosas como esta. Y miren que esto de tracking y tracing va de la mano con privacidad, ¿cierto? O sea, ¿qué tanta privacidad usted está dispuesto a dar? Porque en algunos gobiernos que son autoritarios, eso se puede hacer de una. O sea, en China no hay problema, pero en un país como Estados Unidos, donde hay ciertas valor por la privacidad, o en Europa, esto va a ser más complicado. O sea, personalmente yo pienso que la privacidad no importa en estos momentos, o sea, es segundo la supervivencia, pero eso puede ser un tema interesante relacionado a privacidad y también, obviamente, para la atención de los más vulnerables. Aquí creo que algunas compañías se están ofreciendo por ejemplo, para saber si usted está respetando la cuarentena, con su celular pueden darse cuenta si usted está, digamos, moviéndose más de 1 kilómetro de su casa. Entonces eso puede ser pues algo interesante. Y esto es lo que trabaja Luis Omar también, que es pues, transportación y delivery of food y medical supplies. Que me imagino, pues yo no sé, de pronto Camilo sabe más de esto, tendrá que ver con grafos y la manera más eficiente de hacer pues, el transporte de estas cosas importantes como drogas y comida. ¿Será de eso? Sí, pues ese es un aspecto, digamos, de logística y cómo hacer que sea lo más barato y lo más eficiente. Pero en estos momentos también hay un problema y es de lograr que eso sea posible. Porque, por ejemplo, uno puede pedir el mercado y hoy en día el mercado le está llegando 5 días después, en Cali. Y eso hasta ahora comienza. Y bueno, hay un problema un poquito más que ya es como más social, y es todos estos temas de la cuarentena. Ustedes han seguido malas noticias en Colombia. Yo siempre me pregunto, para poner la gente en cuarentena y hay una cantidad de personas que no pueden vivir
en cuarentena, entonces cómo van a estar un mes sin comida y el efecto social que eso va a causar, que es, si yo tengo hambre, pues me salgo de mi casa y robo, porque si no tengo plata y no hay comida, Sí. pues ¿qué más voy a hacer? Entonces eso va a terminar en saqueos y toda esta clase de cosas. No, eso es un problema, digamos, que la gente aquí está consciente de eso, incluso el gobierno, incluso. ¿Y qué ha propuesto? No, se ha propuesto cosas como, por ejemplo, llevarle comida a los que están realmente necesitados y no van a poder comer. Básicamente Los alcaldes. sí, pero los vendedores informales, eso sí, ¿cómo van a hacer? Y de eso hay muchos, ¿no? O sea, Y de esos hay muchísimos. por ejemplo, En sí, cada barrio se han armado, creo, al menos en Cali, unos ciertas redes de solidaridad, pues porque ciertos vendedores ambulantes pues los conocen, entonces hay solidaridad de la gente de ver cómo le manda mercado y cosas de esas, pero pues eso es lo mínimo, eso no es suficiente. no hay planes como toda persona que gane más de el salario que necesita para pagar impuestos del 10% de su salario, cosas así. Hasta ahora no. No, es que no somos de tanta izquierda, ¿no? ¿Sabes? Pero pues es que aquí toca ser de izquierda en la parte social y de derecha para implementar reglas estrictas, porque si no, pues se va a formar, bueno, un problema social bastante complejo. Pero nos estamos saliendo a la parte social. Bueno, Néstor, que ojalá estuviera aquí, mandó una lista bien interesante. Esta people that contracted the virus need some mechanical ventilation. Entonces, básicamente lo que dice es cómo se puede hacer esto de una manera eficiente tomando los parámetros que está teniendo en cuenta aquí. Esto obviamente es muy importante porque países como Colombia, o sea, las máquinas de eso no van a dar, o sea, si la única ventaja que tiene Colombia en estos momentos es la edad de la gente, me parece a mí, o sea, que es el grupo de edad. Camilo, ¿usted sabe cuál es el grupo de edad más grande? O sea, de 5 en 5, o sea, de 0 a 5, de 5 a 10, así. ¿Usted sabe cuál es el grupo más grande que hay en Colombia? Yo sé que menos de 25 años es el más grande. Sí, de 20 a 25 es el más grande, o sea que es mucha gente joven, mientras que en Francia yo estoy en el grupo más grande, que es de los 44 a los 49. Entonces, eso Claro que fíjense que aquí ahora eso puede ser simplemente coyuntural, pero se ha muerto en el valle, se ha muerto más gente de menos de 50 años incluso. ¿Pero con problemas sanos o con problemas relacionados respiratorios? Como siempre, aquí nunca es exacto la información, pero sí varios tenían problemas relacionados sí, antes. Pues. Es increíble que la baja expectativa de vida y tener tantos hijos nos ayude de alguna manera, posiblemente en esto. La otra ventaja es que con respecto a Europa, Colombia empezó bastante rápido con respecto a Europa, ¿cierto? Si no estoy mal. O sea, a cerrar, digamos, aeropuertos y todo, y la cuarentena. O sea, teniendo en cuenta el número de muertos, pues, digamos. Yo no sé si acá empezamos después del muerto número 200, mientras que allá empezaron después del muerto número 6. Ahora ya no cuentan bien, entonces no sé qué nos diga eso. Entonces me refiero a esto porque esto de los ventilators está relacionado con las unidades de cuidados intensivos. Entonces, si hay muy pocas de esas, verdaderamente importante hacer esto de la manera más eficiente posible. Porque si no, pues, ¿cómo vamos a hacer para tener que escoger a quién salvan y a quién no? La otra es, bueno, lo que ya hablaron ustedes aquí. Sí, con respecto a eso, Frank, es que ahí... ¿A la segunda? A la primera. Sí. Yo sé que hay gente, a ver, un problema que hay aquí en Colombia es que hay muy pocas análisis que se están haciendo y gente que tiene síntomas inquietantes lo manda
como gente que yo conozco, lo mandan a hacer cola en la EPS. Bueno, no, usted váyase a las 5 de la mañana a la EPS y haga cola a ver si lo atienden para recibirlo. Bueno. Entonces esas personas pues no van a hacer eso, ¿no? Entonces ahí lo que están haciendo es que hay respiradores o más bien máquinas de oxígeno que utiliza la gente que tiene problemas cardíacos y entonces están usando eso. Entonces, lo que hay que ver es, un problema interesante es ver si para gente que no tenga síntomas muy graves, simplemente eso puede servir, porque entonces va a servir para descongestionar eh, pues los hospitales en las atenciones de urgencia, realmente. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién de ustedes todavía ha trabajado, de los que están aquí, en satisfacción de restricciones, programación, constraint program y todo esto? ¿Alguno ha trabajado en el pasado en esto? Tal vez, no, Giancarlo, pero Víctor tal vez, no recuerdo. Es más que todo la gente de Univalle, ¿cierto? Y eso es Univalle. Los de Univalle han seguido trabajando en eso juiciosos. Nosotros sí. No. Exacto, eso puede ser algo bastante interesante. Yo trabajé para mi época de estudiante. ¿Quién habló? Iván Romero. Ah, bueno. Sí, entonces esto me parece fundamental. Esto pues ya lo hablamos, ¿cierto? De pronto, yo ya le he hecho esta pregunta a Mauricio, entonces de pronto Mauricio puede agregar algo allí, es cómo incorporar Machine Learning a estos modelos para la predicción, porque al final de cuentas estos modelos son análisis estadístico. Entonces no sé si él ha trabajado en eso, porque una de las razones por la cual también invité a Mauricio es porque Mauricio trabajó en esto y aparte de eso está trabajando ahorita en Machine Learning. Entonces, Mauricio, ¿tienes algo que agregar allí o no? Sí, mira, no, claro, digamos, yo lo veo como de dos lados. O sea, el Machine Learning, digamos, es un bien en sí mismo. Por decirlo así, si yo puedo predecir cómo van a ser los casos en los próximos 7 días, bueno, eso ya es útil en sí. Pero también con Machine Learning se puede encontrar, por ejemplo, esas relaciones entre variables, por ejemplo, y pues, modelos estadísticos, por ejemplo, para ver la relación que hay entre la edad y la tasa de muerte, o entre el género y la tasa de muerte, o entre pues, como diferentes características, y eso sirve para luego poderlo incorporar uno, por ejemplo, bueno, sirve en sí mismo, pero también sirve para incorporarlo en modelos que nosotros hagamos al tener ese tipo de variables como ya a partir de datos, y no ser como variables inventadas. Entonces nos permite tener como mucho más, ¿cómo decirlo? Como confianza, aunque nosotros no podemos verificar, porque vamos a empezar a mirar escenarios hipotéticos, nosotros con un modelo, por ejemplo, de un cálculo. Pero al menos tener confianza que los parámetros tienen sentido, o sea, que las tasas están bien por edades, que se mueren más hombres que las mujeres, que tuvimos en cuenta el número de camas, el porcentaje de ocupación de las camas según el día de la semana, yo qué sé, o sea, estimar cosas a partir de estadísticas y usar esos parámetros en nuestros modelos, eso me parece bueno, pero también en sí mismo, digamos, predecir los próximos 7 días, le sirve a todo el mundo sin necesidad de que usemos un cálculo de proceso, ¿no? Sino que solamente predecir los casos a futuro, eso también es útil, y realmente los modelos que hace uno con agentes no son como los más apropiados para hacer, es más para entender la dinámica que para realmente predecir, que eso le sirva a uno para que prediga cómo se va a comportar el virus en los próximos semanas, no es tanto como eso, sino más como para entender diferentes escenarios, ¿no? Bueno, el siguiente tema, Software Engineering. Bueno, esta parte sí está muy general. No sé si alguien tiene que agregar algo allí. Nosotros, lo que estoy comentando. Héctor. Sí. Sí. Yo en este momento soy socio de una startup y nosotros hemos estado trabajando pues, en diferentes líneas de tecnología, digamos, que es bastante revolucionaria, o pues tratamos de trabajar en cosas más bien nuevas. No hacemos nada del otro mundo, digamos, nada complejo, pero trabajamos con algo de inteligencia artificial, con un poco de realidad aumentada, realidad virtual, bueno, etc. Sí, ahorita último Data Science, pero nada, digamos, desde el punto de vista científico, más bien como el uso de herramientas, ese tipo de cosas.
Entonces, cuando surgió esto del coronavirus, pues nos dimos cuenta de que muchas personas estaban haciendo preguntas recurrentes y que muchas veces no había dónde encontrar las respuestas apropiadas. Y que en muchas fuentes había diferentes, digamos, información, digamos, calidad de información, ¿sí? Para diferentes escenarios, pero no había como un lugar común donde buscar eso. Lo que hicimos nosotros fue crear un chatbot que se encargara de responder a las preguntas más comunes, digamos, basada en información de la OMS, de los gobiernos y demás, para suplir esta necesidad. Además, hemos estado trabajando pues, en agregar decretos, cosas como el toque de queda, excepciones, etcétera, y obtener información como que la gente pueda consultar, como casos, ¿sí? Líneas de atención, etcétera. Entonces, por ello estuvimos trabajando en eso, lo hicimos, digamos, inicialmente, obviamente todo esto tiene un costo, digamos, mantenerlo funcionando, nosotros lo hicimos, digamos, desde la parte de ingeniería lo hicimos gratis, trabajando con mi equipo de trabajo, que somos bastantes personas, como 7 personas, lo hicimos gratis prácticamente como en 4 días, lo básico, y estuvimos como buscando cómo mantenerlo funcionando, porque eso tiene un costo, como les comentaba, y entre más personas lo usen, pues más es el costo, ¿no? Entonces, pues de ahí no pasó nada, pero recién hoy obtuvimos una llamada interesante de una EPS que estaba necesitando exactamente eso. Obviamente, por ahí en medios de comunicación constantemente se ve que a los mismos gente del gobierno, pues, gente que trabaja con entidades gubernamentales, les preguntan como, bueno, ¿y dónde consulto esa información? Ah, no, que tiene que llamar a tal línea, pero esa línea está colapsada. Ah, entonces, ¿dónde? Pues soluciones de este tipo son las que permiten que la gente se comunique con algo que le responda y que pues, no se va a colapsar precisamente porque está hecho para responder, digamos, millones de peticiones, si es el caso. Entonces, en eso estuvimos trabajando y pues ahí estamos recién cotizando de la EPS, cuánto le vamos a correr por integrarnos con ellos, que no es mucho realmente. Ya, me parece interesante eso, Héctor. De hecho, tengo una pregunta relacionada a eso. A nivel local, por ejemplo, se están dando situaciones que pueden generar caos. En Palmira, por ejemplo, llegan información falsa, fake news, diciendo en WhatsApp, cadenas, diciendo, vayan a la alcaldía que están dando mercado gratis. Entonces todo el mundo se va por allá y eso genera pues un problema porque pues, la gente tiene hambre, es problema por el virus. A nivel local se está manejando con aplicaciones o una página dedicada a eso, como la identificación de las noticias falsas que se estén dando. O sea, que uno le llegue algo y uno quiera saber, ¿esto es cierto o no? Uno generalmente que le pregunta al de la familia que está más en internet, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿hay algunos sitios dedicados a la... Yo sé que hay sitios a nivel nacional, pero a nivel local hay sitios o grupos, por ejemplo, que trabajan para alcaldías dedicados a esto, o eso se podría hacer con una aplicación como la que tú haces. Pero a identificar fake news o a identificar qué cosa, o sea, qué es lo que el gobierno está... No, fake news. O sea, fake news... pero publicarlas, solamente publicarlas. Publicarlas y tener una estrategia de cómo contrarrestarlas. Por ejemplo, acción inmediata, por el mismo WhatsApp, que se envíe, o sea, constantemente información acerca de esto no es cierto, porque yo creo que se va a necesitar algo como eso, porque si no la situación se vuelve caótica. Que la gente haga cualquier cosa. Ese es uno de los problemas, digamos que nosotros atacamos el problema desde el otro punto de vista, que es publicar lo que sí es real, porque pues hay muchos mitos y la gente empieza a hablar muchas cosas, y eso es verdad, todos los días llegan cadenas, entonces nosotros hacemos publicar lo que sí es real, lo que está en fuentes confiables. Entonces nosotros traemos información de páginas web de la gobernación, de la alcaldía, del gobierno nacional, etcétera. Pero cabe lo otro, yo sé que necesitaría mucho tiempo porque necesitaría un grupo dedicado a eso, pero cabe lo otro de también tener la información, esto es lo cierto y esto es lo falso que hemos indicado hasta ahora. Eso podría ser interesante tenerlo. Yo creería que el problema es que, bueno, digamos que identificar fake news no es del todo sencillo. En algún momento yo presenté un proyecto a Google para trabajar en eso el año pasado, pues no prosperó la cuestión. Entonces, digamos, desde el punto de vista tecnológico, hacerlo automáticamente no es tan sencillo. No, eso no es sencillo. No es tan sencillo, realmente es bastante complicado, pero lo que sí uno podría hacer es sentar a alguien a verificar, ¿cierto? Alguien que diga sí o no, ¿cierto? Que más o menos vos...
Sí, exactamente, pues es algo rápido para que funcione, digamos, ahora a mano. Y exactamente, pues no sé, o sea, obviamente esto se podría hacer porque las personas podrían decir, mire, esto es verdad, tan, y que eso se almacene una base de datos y alguien vaya y verifique, y, y digamos, tengo una base de datos de qué es verdad y qué es mentira. Eso se podría hacer. Claro. Una cosa interesante ahí, Frank, es que ahí entran los problemas de polarización, porque según he leído, lo que ha pasado incluso en Francia es que así les digan que eso es mentira, si el que lo dijo pertenece al grupo X, fue un gilet jaune, entonces por la teoría del complot dicen que eso es verdad. Es decir, siguen creyendo que eso es cierto. Las teorías de conspiratorias. Sí. Y además la gente pues cree lo que le quieran decir. Todos estos remedios que hay contra el coronavirus, todo el mundo ha pensado, ¿será que ensayo? ¿Será que me pongo a oler agua caliente? Bueno, y sí, la parte de polarización es, iba a hablar de eso también, Camilo. O sea, identificar cómo el comportamiento social en las redes sociales puede contribuir a más polarización y más caos alrededor de esto del coronavirus. Eso puede ser otra de las cosas que podemos identificar aquí. Y bueno, seguridad. Él dice, mischievous attackers are trying to take advantage of the current situation. Eso sí, seguramente. Pues lo que estábamos hablando, más o menos parecido. Los bancos. Bueno, pero pero de pronto sí, y eso de pronto, Héctor, en el software que está haciendo, yo no sé si se podría identificar. Claramente ha habido especulación en los precios casi que generalizada por esta situación, que es ilegal. Sí. Pero ¿quién identifica? Entonces sería bueno tener un software que da información sobre eso a la gente. Sí, Héctor, eso sería una muy buena agregar la otra herramienta. Como cuánto debería costar tal cosa. Exactamente. Porque esto parece estar más caro de lo normal. Si pasa algo ¿cómo se llama? El nivel de especulación, el tope, entonces puede... En ese momento tengo entendido que el gobierno tiene canales abiertos para reportar ese tipo de cosas, ¿no? Para reportar la especulación de los precios, porque eso sí se está viendo bastante, ¿no? Bastante. O sea, la gente comprando máscaras y todo eso. Sí, también se aprovechan de la situación. Y este otro aspecto de seguridad, tiene que ver con government policies, how Virgin people how the law protects citizens, how we have seen Bancolombia to freeze the payments of mortgages and free investment loans. How can we compel BBVA to follow Bancolombia? Eso también podría ser interesante para Héctor, que está siguiendo las políticas del gobierno de quién está haciendo qué. Por ejemplo, me contaba un estudiante que lo llamaron de Movistar a decirle que le iban a duplicar la velocidad del ancho de banda de Internet, dada la situación, dada la crisis. Yo tengo otro proveedor que lo que ha hecho es disminuirla, y la razón que dice es que es un problema porque todos los que habían contratado lo están usando masivamente, lo cual es verdad. Pero precisamente en épocas de crisis es que se necesita que el servicio sea el que un contrato. Lo que pasa es que con esos proveedores de Internet pasa mucho, y de hecho ellos año a año pagan multas que les ponen las superintendencias y no les importa, simplemente las pagan, y es que ellos sobrevenden los canales, ¿no? Entonces, como regularmente no todo el mundo está conectado al mismo tiempo, ellos sobrevenden un canal, y cuando todos se conectan al mismo tiempo es cuando el Internet falla. Entonces, ahorita como todo el mundo lo está usando, está fregada la cosa. Lo que pasa con Movistar es que Movistar ahorita utiliza fibra óptica, ¿no? Entonces el ancho de banda es muchísimo más grande que con el cobre común. Entonces a mí me pasó eso. Yo ahorita tengo 200 megas porque nos subieron de 100 a 200, porque sí, sin cobrar nada más ni nada. Entonces eso suele pasar mucho. Con Movistar a mí me pasó el caso contrario, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi tesis, yo tenía cobre y yo pagaba como 10 megas, y de 10 megas tenía como media mega.
y con unas latencias impresionantes. También me tocaba usar los datos del celular para poder trabajar aquí en la casa. Entonces, pues, esa es como la ventaja que tiene ahorita Movistar en ciertos sectores, que tiene fibra óptica, entonces digamos, su ancho de banda, sus canales son mucho más amplios, y por eso se permite hacer eso. Claro, pero esa información sería bueno que la tuvieran todos los usuarios, ya verán qué hacen, qué decisión toman, pero deberían saberlo. Sí, es que es bueno tener todo localizado en una aplicación, porque si uno tiene que buscar aquí, buscar allá, buscar allá y buscar allá. Ese es el problema, pues la mayoría de gente no lo hace. Sí, sí, es cierto. Relacionado a esto, en todo, o sea, yo sé que en Colombia generalmente uno tiene que poner la tutela a las EPS para ir a un tratamiento caro. ¿Cómo las EPS las EPS van a pagar por todo esto? Toda persona que vaya a un tratamiento de coronavirus, en caso severo o crítico, las EPS son las que pagan o es el gobierno. Según tengo entendido, pero pues habría que confirmar eso con expertos, por un mensaje que me llegó a mí de mi EPS, como fue declarada pandemia, no están obligados. Porque a mí me llegó la EPS diciendo que a pesar de que declararon pandemia, que ellos lo iban a asumir. Entonces, infiero que si es declarado pandemia no están obligados. Ok. Pero el gobierno ha dicho explícitamente que cualquier persona que necesite tratamiento crítico va a ser atendida. Mire, yo le pongo un caso de una persona que tenía una medicina prepagada muy costosa y que tiene síntomas bastante inquietantes. Y en Bogotá le dijeron, la única EPS que lo va a recibir a ustedes en el barrio Restrepo, que ese es el Chorizo, y tiene que ir a hacer cola desde las 5 de la mañana hasta que lo reciba. Entonces, parece que no es obligatorio. Dios. No. Oye, yo también he escuchado ya de tutelas que han tenido que poner para... ¿En serio? Cosas de ese estilo, sí. Yo he escuchado, me pareció leer por allí ese tipo de cosas ya. Pues si eso es cierto, se va a generar el problema sanitario pues impresionante, pues si no logran controlar el spread del virus. Que actualmente están diciendo que uno así se vaya a morir es tratar de no ir a la EPS ni a una clínica, porque pues imagínese. Afortunadamente la población es joven. Sí, exactamente. La población es joven. Aguantarse aquí. Yo no salgo de mi casa. Héctor, usted ya ha aguantado chikungunya, ya ha aguantado el otro, pues, uno más. Y él se murió un man como con 36 años, ¿no fue? No, sí. Pero tenía problemas respiratorios o algo así, ¿no? O sea, problemas... ¿Qué tan era que tenía antecedentes de tabaquismo? Pero que yo por ese lado tampoco estoy muy bien. Claro. Se murió uno de 36 y la única que ya ha sido curado tenía 86. Ya, pues, entonces, ahora, pues las estadísticas del gobierno son muy buenas. ¿Se acuerdan cuando, es una broma, pero estoy exagerando, pero ¿se acuerdan cuando bajaron el nivel de pobres cambiando la definición de pobre? Cambiando la definición de clase media, pero aquí estamos en las mismas, ¿no? Estábamos contando con falsos negativos, creo que era la cosa. Sí, porque sí. la máquina se ha dañado. No, yo escuché que era más bien que habían comprado muchas pruebas que venían de China y no estoy mal, y eran pruebas que daban mucho falso negativo. Sí, porque yo pensé que era que le había dañado una máquina, una parte de una también. Sí. Todo junto. La máquina se dañó, pero es que las pruebas que en general se estaban haciendo no eran de biología molecular, que son las únicas que funcionan, sino a partir de lo que sucede. Es decir, lo que medían era básicamente la reacción del organismo ante algún virus que hubiera llegado, pero no detectaban la detección del virus de verdad, porque esa requiere tecnología que poco hay aquí. Y esas son las que dan muchos negativos falsos. Porque es que los números son muy bajos, ¿no? O sea, en comparación con los demás países, hasta ahora, pero no he seguido últimamente
¿Cómo vamos, Héctor, en los números, en la curva? Bueno, 706, supuestamente, pero yo creo que hay un poquitico más arriba las cifras, pero esas cifras no me las calculo. Hay un caso muy famoso, no estoy mal, de una gente que son como artistas, que venían de España, y ellos acataron la cuarentena esta de 14 días cuando llegaban aquí a Colombia, y entonces se guardaron los 4, y en esos 14 días a uno le empezaron los síntomas, y le hicieron la prueba y resultó positivo, o sea que el man sí estaba enfermo. Y a los otros 3 igual los dejaron en cuarentena y parece ser que no les van a hacer la prueba, porque pues las pruebas son recurso limitado, ¿no? Entonces, hay muchas pruebas que no se están haciendo a pesar de que la gente presente síntomas. Ahí había una señora de Bucaramanga que tuteló un hotel y no sé qué, bueno, hizo tremendo escándalo porque la vieja venía de, no sé, creo que de España también. Y ella se fue a hacer como su cuarentena, pero no la hizo como el gobierno dijo, sino que ella se fue hasta Bucaramanga y la casa de ella la estaban remodelando. Entonces, como por no ir a meterse en los papás que eran muy viejos, entonces se metió en un hotel. Y en el hotel advirtió ya después de que había hecho chiquito, advirtió que venía de España y no sé qué. Y entonces el hotel solicitó, pues contactó a las entidades de salud y todo esto, y solicitó que le hicieran la prueba, y eso se demoró un lapso de tiempo, pero mientras tanto pues hay unas recomendaciones, ¿no? Como de aislamiento, como de no se le acerque el personal, como de que la vamos a atender, pero siempre con ese aislamiento. Y entonces la vieja no quiso hacer caso porque ella se sentía mal atendida y no sé qué, y entonces tuteló al hotel y todo, pero ahorita tiene como a 7 personas del personal del hotel en cuarentena porque creo que no les han hecho la prueba tampoco, creo que no han podido, y las tienen en cuarentena porque la señora no quiso hacer caso. Frank, eso hay que hacerle caso a la curva esa del artículo que usted mandó. Es decir, si hay X muertos, hay 1000 multiplicado por X casos. Sí, o sea, hay que inferir de los muertos el número de... Sí, sí. Ya porque hay, claro, es que lo demás no es confiable, ¿cierto? ya hay 10 muertos, Pero ¿verdad? sí, y son no poco confiables. Al tipo de Cartagena se demoraron como 2 semanas en confirmar que había sido muerto por eso. Sí, exacto. Y le habían dicho que no, al comienzo. Sí, no, y toda la gente que estaba alrededor del tipo, pues la hermana y todo esto, ellos estaban infectados, pero decían que el tipo no, que él no había sido por coronavirus, y que sí, 2 semanas después lo confirmaron después de mucha presión. Entonces aquí también como que dicen muchas mentiras al respecto de eso. O sea, un par de falsos positivos, falsos negativos. He escuchado otros que por no despertar pánico, entonces los ocultan. Eso es complicado, o sea, cuando le empieza a ocultar información a la gente y luego tienen que decir que estaban ocultando y todo eso. O sea, manejar eso con cuidado, claridad. Pues es que aquí chambonearon con eso, porque violaron pues, la privacidad de unos contagiados. El alcalde de Yumbo dijo cuál era la casa. Y le dieron piedras. Empezaron a poner grafitis, todos los apestados. Sí, eso es bastante complejo. Y también mucha desorganización, por ejemplo, eso de el toque de queda de los gobiernos locales con el empalmado con el nacional, y al final la gente terminó yéndose el viernes de paseo de puente y el martes otra vez de regreso a las casas. Eso va a salir caro, ojalá que no, pero puede salir caro. Porque mucha gente viajó, ¿cierto? Muchísima gente, sí. De hecho, hay muchas quejas porque Claudia López está diciendo que no nos deja entrar a Bogotá. Mucha gente quejándose, pues, diciendo al gobierno como, pero cómo están descargados, que no sé qué, cuando ellos fueron los que se fueron, ¿no? Y entonces la gente le raca porque no los iban a dejar entrar a Bogotá otra vez. Pues sí, me imagino que habrán parte como, no, es que parte de mi familia está por allá, pero mis hijos están solos allá y cosas así. Es decir, debieron haber programado eso de otra manera, el gobierno, una sola cuarentena, del viernes para allá. No esos sí partidos. Pero ¿y cuál era la idea de una cuarentena de 5 días para el coronavirus? Camilo, ¿usted sabe cuál es la lógica de eso? Yo sí sé qué fue lo que pasó, porque Claudia López ya habló de eso. Lo que pasa es ¿de qué sirve 5 días? No, es que no era porque fuera 5 días. Lo que pasa es que, por ejemplo, Claudia López fue la que empezó con esa iniciativa. Lo que ella hizo no fue una cuarentena, sino un simulacro. Entonces, lo que ella explicaba es que a ella, digamos, académicos y todo eso le han recomendado que tenía que ser una cuarentena y que la cuarentena tenía que ser más o menos como de 16 semanas.
casi 18 semanas, perdón, 4 meses y medio. Entonces, que esa era la cuarentena mínima que al parecer tenían que llevar para que las cosas funcionaran bien, ¿cierto? Entonces, lo que ella hizo fue proponer esta vaina y se supone que ella habló con el gobierno y toda la cosa, pero pues como el gobierno se contradijo allí en ese momento porque el gobierno todavía no se creía las cosas, ¿me entiendes? El gobierno todavía no estaba de acuerdo con una cuarentena y todavía no, digamos, no había razonado al respecto, no tenía, no sé, la información, los expertos tal vez, qué sé yo cómo ellos manejan sus cosas allá. Pero lo que pasó fue que el gobierno todavía no quería hacer una cuarentena y entonces contradijo a esa tipa y parece ser que alguien tuvo que haberlos convencido porque se echaron para atrás y propusieron pues ya ahí sí poner la cuarentena definitiva. Sí. Por ejemplo, pues yo no sé quién es la gobernadora del Valle o que trabaja ella. Clara Luz Roldán. Pero me pareció bastante alarmante que ella dijo hacia todo el mundo que la gente, lo hacemos el viernes por la noche para que la gente, pues, en la noche pueda irse a su casa de retiro, con su familia, sí. compartir en familia. Básicamente anunció un puente, lo vio como una vacación y eso se queda pues las personas, si alguien de poder les dice eso, entonces lo hacen y eso hicieron. Entonces, no, o sea, yo no entiendo ya por qué dijo eso, o si alguien la criticó por eso. Eso lo hizo desde la ignorancia. La tipa ha dicho muchas cosas muy desacertadas, la verdad. No sé quién le está diciendo qué decir, pero realmente se ha equivocado varias veces. Sí. Y es que realmente esa iniciativa nació desde la alcaldía de Bogotá, ¿no? Toda la iniciativa de la cuarentena nació allá y todo el mundo empezó como a seguirle el cuento a Claudia López. Ya. Bueno, entonces, Camilo, ¿quiere concluir algo de la reunión? Que ya vamos a terminar las 2 horas que hemos reservado. Pues yo creo que a usted y a mí nos va a tocar hacer como un resumen, ¿cierto?, de las posibles líneas en las que podríamos trabajar para los estudiantes y si Mauricio quiere contribuir, pues sería buenísimo. Sí, sería muy bueno hacer algo, una propuesta conjunta con Mauricio. Eso, exacto. Que es el experto. Claro. Bueno, entonces así coordinamos. Pues a todos los demás, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias, Mauricio. Aprendí mucho hoy. Esos artículos con toda esa información. Pues ha sido difícil conocerlo de otra manera. Muy chévere ese tipo de aplicaciones. Mauricio, no abandone eso, ¿eh? Sí, Mauricio, no abandone eso en este momento. ¿Cuánto es que trabajaba en esto, Mauricio? Hace como 6 años. No, pero tengo que, retomar ahora, pues, viendo que eso vuelve a tener utilidad, que en algún momento como que yo ya vi que eso no iba para ningún lado, porque no había como epidemia, entonces los modelos que se hacían era como, ay, ¿qué pasa si introduzco una nueva rata en este bosque? Pero no eran como tan críticos los temas. Que creo que Bill Gates sí habló de esto en el 2014, ¿no? Y ahora está. Guardadas proporciones, Mauricio, como los que desarrollaron la vacuna para el SARS, para la epidemia pasada, que finalmente guardaron todas esas investigaciones porque como el virus paró tan espontáneamente, no era económicamente viable la vacuna. Si hubieran seguido, tendríamos la vacuna de esta cosa. Increíble, ¿no? No, hay unos artículos como el 2000, yo estuve leyendo como el 2015, de ese tema de coronavirus y que recomendaban no comer animales, que estos animales no los coman, porque por ahí, ya del coronavirus pasado ya se sabía que muchas de esas especies no eran recomendadas para estarse comiendo sopa de murciélago y de armadillo y todo eso. Y hay un artículo por ahí publicado hace muchos años y nadie le paró bolas. Yo también leí que Singapur y no sé si Corea del Sur también, ellos venían planeando, o sea, no sé si en 2008 para acá, venían planeando una situación, venían preparándose para una situación como esta, y por eso es que, o sea, el éxito de esos países comparados con toda Europa es impresionante. Mejor dicho, ellos sí han invertido en todas estas cosas. Camilo, ¿usted sabe cuántas camas por 1000 habitantes tiene Japón? No. 13, Surcorea 12. ¿Sabes cuántas tiene Colombia? Una, ¿no?
1.7. Y eso, que eso es bastante, ¿eh? Para Latinoamérica. Sí, porque España e Italia tienen 3, Francia tiene 6, Alemania el que más tiene 8. Pero mira que eso también varía por región, digamos. Yo estaba mirando ahorita que yo voy para San Andrés, se me canceló el viaje, me puse a mirar y San Andrés tiene una cama por cada 7.000 habitantes. Ya es más crítico, ellos tuvieron que cerrar la isla de una, fue lo primero que hicieron, pero ya digamos que le llega a aparecer una epidemia, ¿no? Pues imagínate una isla a 3 horas de Colombia y solamente una cama para cada 7.000, la tienen pues muy grave, hay 60.000 personas que viven allá. Ellos cerraron de una. Sí, uniformemente. ¿Cómo? Que ya en San Andrés hemos entendido que el tema de salud es pésimo, que la gente no le da nada a ella porque muere. No, es muy malo. Pero allá no hay manera de quitar los extranjeros. No, pero No, pero fíjese que en todas esas curvas que han salido, curiosamente, Colombia está de segundo en inversión social, de segundo después de Chile, en Latinoamérica. Sí, yo me pregunto cuándo. O sea que, por ejemplo, lo que está pasando en Ecuador es una catástrofe enorme. Sí. Eso vi que está. El número de casos es bastante alarmante. Sí. Sí, está creciendo bastante más que ahorita, aunque nosotros tampoco estamos muy bien, ¿no? A ver, 198 confirmados ya hoy, subió casi 100. Sin contar los que no están contando. No, sí, Sin contar los que no. Otra pregunta un poquito política ya. O sea, ya terminamos la reunión científica. ¿Es cierto que Maduro, Pastrana, está tratando de que Maduro y Duque hablen? A mí me parece que está bien. Pero, Sí, ¿es cierto o verdad. es Es verdad? verdad, pero Trump se tiró eso con Camilo, otra cosa. ¿usted se imagina si él derroca a Maduro en estos momentos, que se genere un caos en Venezuela, la gente empieza a desplazarse tal vez hacia Colombia? Eso puede ser, en principio. O sea, si lo llevan como... Afortunadamente no lo va a derrocar, eso sí seguro. Porque si lo llevan como en Panamá, que fue nomás así de todo un helicóptero y se lo lleva allá. Pero si lo llevan o sea, como pasó en Irak, no sé, forman un despelote. En este momento, a Colombia no le conviene eso. no, igual yo pues, Esa frontera, a pesar de que está cerrada, pasa mucha gente por ahí, ¿no? Como que tiene muchos huecos. Sí, Es un problema que es mejor negociarlo que tener esa frontera cerrada porque la gente se pasa ilegal y todo ese rollo. Eso no va, pues, como ellos no han querido hablar, un problema. O sea, a mí me parece que en este momento es una cuestión de sobrevivencia, ¿cierto? Entonces se toman medidas drásticas, se hable con el que sea, si hay diferencias ideológicas y demás, porque pues, ¿qué más hacemos? Pero para mí tú un estadista, Frank. Sí. Bueno, entonces ya me acaba aquí la batería. Pero me parece mucho la tarde ahora que en Europa es de noche, ¿no? Sí, ya la hora de la mañana. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao a todos, gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.